Desde el mismo momento en que las prelaturas personales fueron propiciadas por el Vaticano II, ha habido dos modos de interpretarlas. Uno, como una estructura pastoral de orden personal, integrada por sacerdotes y laicos bajo la dirección de un prelado y de ámbito limitado o universal. Y dos, como una asociación de sacerdotes en torno a un prelado para servir con su ministerio en un territorio en la que los laicos podrían colaborar pero de modo externo. El Opus Dei solicitó ser erigido en prelatura personal de la primera manera. Y tanto el Papa como la Congregación de Obispos, el 28 de noviembre de 1982, hicieron oficial esta interpretación. 2 meses después, el 25 de enero de 1983, San Juan Pablo II promulgó el nuevo Código de Derecho Canónico. En el último momento se introdujeron dos cambios en su redacción. Las prelaturas personales pasaron del libro segundo, el pueblo de Dios, título segundo, la constitución jerárquica de la Iglesia, sección segunda, iglesias particulares y prelaturas personales, al título primero, de los fieles cristianos, sección cuarta, prelaturas personales. Además, en el Canon 296, que regula la relación de los laicos con las prelaturas personales, se sustituyó la palabra incorporación por cooperación orgánica. Ambas modificaciones se dirigían a evitar la identificación entre prelaturas personales e iglesias particulares. Confusión imposible en el caso de la obra, puesto que sus miembros continúan dependiendo de su obispo igual que los demás fieles de la diócesis. Sus compromisos espirituales, formativos y evangelizadores con la prelatura complementan, no sustituyen, los que tienen con el ordinario del lugar. Tanto Juan Pablo II como el cardenal Bayo, prefecto de la Congregación de Obispos, aseguraron a don Álvaro que esos cambios no modificaban la naturaleza de las prelaturas personales. Y así se confirmó solemnemente un par de meses después en la ceremonia de inauguración y entrega oficial de la bula Aut Sit, el 19 de marzo de 1993, en la Basílica de San Eugenio en Roma. Los años siguientes a la erección del Opus Dei en prelatura personal se sucedieron documentos y actos del Papa y de la Santa Sede confirmando su carácter jurisdiccional. Por citar solo algunos, Juan Pablo II confirió la ordenación episcopal tanto a don Álvaro como a su sucesor, don Javier Echevarría. El mismo Papa lo reafirmó en un discurso para unas jornadas de reflexión sobre la Novo Milenio Eneunte el 17 de marzo de 2001. El anuario pontificio situó la información sobre la prelatura dentro de la estructura jerárquica de la Iglesia. En 1996 se constituyó el Tribunal de Primer Grado de la Prelatura, cauce de la potestad judicial del prelado. La Santa Sede ha ido informando de la personalidad jurídica de la prelatura a los estados en que se solicitaba su reconocimiento civil. El prelado ha venido emanando leyes y decretos para sus miembros, tanto sacerdotes como seglares, que se han publicado en el Boletín Oficial de la Prelatura, llamado Romana. Sin embargo, algunos docentes, como el jesuita Gianfranco Ghirlanda, catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Gregoriana, y el paulino Giancarlo Rocca, han persistido en la comprensión de las prelaturas personales como asociaciones de sacerdotes unidos en torno a un prelado para servir con su ministerio en una región o en todo el mundo. En los últimos meses, el Papa Francisco ha promulgado 3 decretos que adoptan esta postura y suponen un giro en la comprensión de las prelaturas personales que la Santa Sede había manifestado en los últimos 40 años. En primer lugar, la Constitución Apostólica Predicate Evangelium del 19 de marzo de 2022
para la reforma de la curia romana, que traslada la competencia sobre las prelaturas personales del dicasterio de obispos al del clero. En segundo lugar, el motu proprio ad charisma tuendum, del 14 de julio de 2022, que establece que cada año el prelado presentará al dicasterio del clero un informe acerca de la situación de la prelatura y del desarrollo de su trabajo apostólico, y que el prelado no será distinguido, ni tampoco susceptible de ser distinguido con el orden episcopal. Se le concede el título de reverendo monseñor y el uso de sus distintivos. Y tercero, el motu proprio para la reforma de las prelaturas personales de 8 de agosto de 2023, que introduce los siguientes cambios en los cánones 295 y 296. Las asimila, las prelaturas personales, a las asociaciones clericales públicas de derecho pontificio con capacidad para incardinar clérigos. Se confían esas prelaturas a un prelado como moderador, dotado de las facultades de un ordinario. Y se mantiene la redacción anterior respecto a la cooperación orgánica de los laicos, añadiendo una referencia al canon 107, que indica que el párroco y el ordinario vienen determinados por la residencia. La novedad sustancial de estos documentos consiste en asimilar las prelaturas personales a las asociaciones clericales, algo que, desde el punto de vista estrictamente jurídico, resulta problemático. De un lado, porque la palabra prelatura en derecho canónico significa el ámbito de jurisdicción de un prelado, y el adjetivo personal indica que ese ámbito se define por un criterio personal y no territorial. En tiempos del Concilio Vaticano II solo existían las prelaturas nullius, es decir, territoriales, que son entes jurisdiccionales. Por tanto, no es imaginable que cuando los padres conciliares postulan la creación de prelaturas personales estén pensando en entes asociativos. En segundo lugar, el mismo decreto conciliar propone las prelaturas personales para la conveniente distribución de los presbíteros y para realizar obras pastorales peculiares con diversos grupos sociales. Ambas tareas corresponden a entes jurisdiccionales. Tampoco la distribución del clero es propia de las asociaciones clericales. Y en tercer lugar, la interpretación de las prelaturas personales que ahora se impone fue rechazada por la doctrina mayoritaria, así como por documentos del máximo nivel, tanto del Papa Juan Pablo II como de la Congregación de Obispos, que por tanto constituyen lo que en derecho se denomina interpretación auténtica de la ley. Se echa en falta quizá un proceso de mayor diálogo y argumentación de acuerdo con el espíritu sinodal, como el que tuvo lugar entre 1979 y 1982 y que culminó en la Constitución Apostólica Ut Sit y en la declaración de la Congregación de Obispos, prelaturas personales. Esta cierta tosquedad jurídica me hace sospechar que, en el fondo, no estamos ante una discusión académica de expertos en derecho, sino ante una nueva manifestación de viejas divergencias teológicas. Quizá en la raíz de ambas posturas haya distintas maneras de responder a estas dos cuestiones. 1. Si la Iglesia ha recibido de Cristo el poder de organizarse únicamente con criterios territoriales o también personales, para la atención de determinados grupos de personas o tareas pastorales. Es decir, si una institución de carácter personal puede formar parte de la estructura jerárquica de la Iglesia. Y 2. Si ha de considerarse vocación específica únicamente la que profesa los consejos evangélicos, o cualquier camino que suponga una concreción de la vocación general a la santidad recibida en el bautismo. Es decir,
si se puede hablar de una vocación específica a santificarse y santificar a través de las realidades seculares. Se trata de dos debates teológicos clásicos. Hemos de pedir al Espíritu Santo que ilumine a los teólogos en su profundización y al magisterio para que, si es necesario, se pronuncie. En este momento histórico es urgente que la Iglesia resuelva sus cuestiones autorreferenciales y se centre en el desafío inédito de evangelizar un mundo postcristiano.